Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos a todos. Les doy la bienvenida a nuestra segunda entrevista, en nuestro ciclo de entrevistas. Hoy tenemos cuestiones prácticas relativas a la labor de la Unidad Contravencional de Violencia de Género de la ciudad de Córdoba. El entrevistador es Ezequiel Cook, coordinador de nuestra revista temática de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. La entrevistada es la doctora Marina Victoria, abogada, ayudante fiscal de la Unidad Contravencional de Violencia de Género de la ciudad de Córdoba. Bueno, a modo de organización les cuento que si quieren hacer preguntas las pueden hacer mediante el chat. Estamos en Facebook Live transmitiendo, así que hay gente que los está viendo en esa plataforma. Un saludo a todos ellos también, y si tienen preguntas que las hagan comentando la publicación, y yo las leo. Bueno, ahora voy a retirar el audio de Ezequiel y de Marina, creo que ya pueden. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La Hola doctora Ezequiel. Victoria manda ¿Qué tal Ezequiel? Un gusto. un gusto. La verdad que, bueno, me pone particularmente contento el tema que vamos a abordar en el día de hoy, porque es un tema candente y que hoy en día está en boca de todos, ¿no? Esta cuestión de las contravenciones en contexto de género. Y qué más importante que escuchar a una de las pioneras en la materia, porque está en la práctica cotidiana, como es la doctora Marina Victoria, que es ayudante fiscal de una de las unidades contravencionales, que, corrígame doctora, es la única que tenemos hoy en día en el país, salvo que pueda haber alguna que otra, pero son muy, muy poquitas, contadas con los dedos de las manos. Así que, bueno, nada, me pone muy contento tenerla la doctora, y si le parece, Victoria, damos comienzo a la entrevista. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo muy contenta de estar acá y de que la tarea de la unidad contravencional se conozca cada vez más gracias a espacios como este. Te agradezco mucho, Ezequiel, por haberme invitado, y está bueno que todos los operadores jurídicos y la gente en general vayan conociendo cada vez más lo que se hace en la unidad contravencional de violencia de género. Y sí, la unidad contravencional de violencia de género que hay en Córdoba es la única que hay en el país. La primera y hasta ahora la única que existe, digamos. Por lo general, en el resto del país lo tramitan las fiscalías, que también tienen una parte contravencional, digamos, pero, o jueces de paz, etcétera. Pero esta es la única unidad contravencional que hay por ahora. Le cuento, doctora, que nos están viendo y escuchando de todas partes del país. Justo vi ahí Hola a todos. Astur Javier García de La Rioja, en este caso. Así que, bueno, Buenísimo, muy contento porque buenísimo. son conversatorios bien federales, ¿no? Buenísimo. Y reiterando la premisa inicial que decía yo al principio, al comienzo, es qué importante, ¿no? Definir el ámbito de actuación de estas unidades contravencionales. Sabemos, por ejemplo, que el tema del acoso es un tema que se repite a diario, se multiplican las denuncias sobre el tema, y bueno, estas cuestiones de competencia, ¿no? De quién tiene que investigar esta actuación, si la unidad contravencional, si es la fiscalía de delito contra la integridad sexual. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a charlar, la gente sabe ya, estamos hace más de 2 años, la gente sabe que puede participar, por eso hablamos de un conversatorio. Doctora, si le parece, le voy a preguntar, para dar comienzo al interrogatorio, ¿a cuál sería el ámbito normativo de actuación de esta unidad contravencional de violencia de género? Bueno, como no les cuento. En Córdoba, para los que no son de Córdoba, que veo que hay mucha gente de Paraná, La Rioja, etc., existe la ley 10326, que es el Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba, que se sancionó en el año 2016. En ese código se estableció que la investigación de las contravenciones las lleva a cabo la gente de la policía de la provincia de Córdoba, pero la autoridad de juzgamiento judicial, que en este caso soy yo, que soy un ayudante fiscal. Ayudante fiscal es mi cargo. Los ayudantes fiscales somos los que investigamos y condenamos o decidimos en el proceso contravencional. Juzgamos. Eso en la provincia de Córdoba, y le dio la ley 10327 la facultad al Ministerio Público Fiscal de determinar
las normas prácticas para la actuación de la Unidad contra la Violencia de Género, que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba lo hizo a través de 2 resoluciones. Una es la 8/20, porque esta unidad se creó en el mes de marzo del 2020, junto con el comienzo de la pandemia, nació el Convencional de Violencia de Género. Yo estoy desde junio del 2021, pero se creó en marzo del 2020. La fundamental premisa del Ministerio Público Fiscal para crear esta unidad era dar una respuesta temprana a los conflictos primarios que no llegan a ser delitos todavía. ¿Por qué? Porque esto dice en esta resolución del Ministerio Público Fiscal que hay conflictos que son violencias que no llegan a tener visibilidad hasta que se convierten en delitos. Y es así, lo vemos en la práctica todos los días. La gente antes, las víctimas, no sabían a dónde acudir. O sea, vos sufrís un acoso callejero, ¿a dónde voy a denunciar? Sos víctima de porno venganza, ¿dónde vas a denunciar? Sos víctima de acoso laboral, ¿a dónde vas a denunciar? O sea, nadie sabía ni sabe hasta el día de hoy, que se está visibilizando, a dónde puede ir a pedir que le escuchen en situaciones que son absolutamente violentas, pero que no llegan a ser delitos. Y después de esta resolución 8/20, sacó la Fiscalía General la resolución 1/21, donde reglamentó específicamente la tarea de la Unidad Contravencional de Violencia de Género, y ahí aclaró que se investigan solamente en el ámbito de la ciudad de Córdoba hechos en perjuicio de víctimas, mujeres y del colectivo de la diversidad, disidencia y sexogenérica, y que se investigan también cosas que pasen tanto en ámbitos públicos como privados, como en entornos digitales. Porque bueno, para aclarar que los acosos digitales, la pornovenganza, etcétera, era parte de los hechos contravencionales que investigamos nosotros, digamos, para que quede claro que no solamente las cosas que pasan entre las personas, sino también las que pasan en entornos digitales. Y bueno, ahí se reglamentó se dictaminó que la principal función es brindar medidas de protección a las víctimas, que bueno, eso vos, Ezequiel, lo sabés porque habrás visto llegar a los juzgados. Cada vez que nosotros tomamos una denuncia, lo primero que hacemos es escuchar a la víctima, que nos diga qué medidas de protección necesita, quiere, del abanico que nos permite la ley, y inmediatamente lo comunicamos a los juzgados que hay en Córdoba, que son de niñez, adolescencia, violencia familiar y género. Entonces, por la parte de género, intervienen los juzgados y le brindan a las víctimas medidas de protección que hayan solicitado. A veces los jueces pueden apartarse y aunque la víctima no lo solicite, las dan igual si creen que amerita que esa víctima tenga alguna protección. Ahí, con respecto a las medidas de protección, ustedes no tendrían la competencia. Nosotros no tenemos competencia para dictarlas como ayudantes fiscales, y tampoco tenemos nadie sobre alguna autoridad superior que las pueda otorgar. Entonces lo que hacemos es pedírsela a los jueces. La máxima medida de protección que le podemos dar a nosotros por el momento hasta que el juez se la da, es un patrullaje intensivo. No podemos dar botón, no podemos poner consignas, etc. Pero bueno, si el caso lo merita y es un delito, ya pasará al fiscal que intervendrá, etc. Mientras sea una contravención, lo que hacemos es comunicarnos inmediatamente al juzgado, y el juzgado al otro día, más tardar, le va a poner medidas de protección en horario hábil. Lo que hemos visto a lo largo de estos años, que ya llevamos transitando 3 años, es que las víctimas se sienten absolutamente agradecidas porque tienen un lugar en donde se las puede escuchar, se las puede contener, donde ellas mismas te manifiestan: yo no sabía que esto lo podía denunciar, o sea, y se van asesorando entre ellas y llegan a la unidad porque alguna amiga le hizo una denuncia, alguna compañera de trabajo la pudo hacer, etc. Y bueno, hemos tenido muchas veces casos en donde la policía misma te dice: pero doctora, ¿por qué usted quiere que yo identifique a los obreros que trabajan en esta obra en construcción? Y porque cometieron un acoso callejero. O sea, y sé que en esa obra cometieron el hecho, y identifíquemelos a todos a ver cuál es el que coincide con las características físicas que dio la víctima.
y todavía se quedan así como diciendo, no sé para qué quiere esta medida investigativa, pero bueno, van entendiendo cómo es la dinámica, digamos, y vamos tratando. La principal función de la unidad contravencional, y yo se lo digo a los contraventores, y se lo digo a los operadores jurídicos, a los abogados que van a defender a los imputados, se lo digo a todo el que tengo posibilidad, y a los mismos contraventores cuando los condeno, es que la principal función de la unidad contravencional es educativa. O sea, que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar y de las conductas que antes estaban permitidas y que hoy no están permitidas y que son contravenciones cometidas en contextos de violencia de género. Y hay muchos contraventores de una edad, por ejemplo, de 60 años para arriba, hay muchos, y ahí te das cuenta que ellos tienen una mirada, una forma de comportarse, que son conductas que ellos toda la vida les han asimilado como normales y que hoy en día no están permitidas. Como por ejemplo los piropos, los comentarios sexistas, los comentarios acerca del cuerpo que cosifican a la mujer, o comentarios del tipo desacreditar a las mujeres en algunos ámbitos, etc. Todavía son las generaciones más jóvenes ya lo tienen un poco más internalizado, digamos, que no deben comportarse de esa manera. Lo que llamamos los famosos estereotipos de género, ¿no? Estereotipos de género están mucho más arraigados en las generaciones de gente más grande. De mi edad, yo tengo 52 años para arriba, vos vas viendo que tienen comportamiento. Bueno, yo hace 25 años que trabajo en tribunales y he visto cosas que hoy en día no estarían permitidas, comentarios, actitudes, etc. Seguramente. Que hoy en día no estarían permitidas. Doctora, la verdad que está siendo sumamente fundamental y atrapante todo lo que nos va diciendo usted, porque claro, muchos que ingresan a esta conversación pueden tener esa duda si el acoso callejero, por decir un ejemplo que citó usted, ¿dónde lo incluimos? Está claro que no es un delito al día de la fecha, ¿no? Pero digo, ¿qué encuadre le damos o qué solución jurídica y estatal le damos a este tipo de situaciones? Así que me viene al pie del cañón para hacerle la segunda pregunta, que es, ¿qué tipo de contravenciones son las que ustedes trabajan normalmente en la unidad contravencional, no? Buenísima la pregunta, y los códigos contravencionales de, por ejemplo, Cava, están mucho más avanzados que el nuestro. Hay códigos contravencionales. Yo veía el otro día, por ejemplo, una nota que decía, uy, en Buenos Aires, en Mendoza ahora se multa el acoso callejero. Y yo decía, nosotros hace un montón que lo venimos haciendo. Lo que pasa es que no está específicamente reglamentado en nuestro Código de Convivencia Ciudadana. O sea, no está reglamentado como acoso callejero, pero entra dentro del 65, que es molestias, hostigamiento e intimidación agravado por violencia de género, que es el 66 del Código de Convivencia Ciudadana. Entonces, dentro de ese artículo encuadramos el acoso callejero, o dentro del 51, que son las molestias a personas en sitios públicos. La pornovenganza, el acoso callejero y la pornovenganza en el Código de Convivencia de Cava está específicamente legislado en un artículo. En Córdoba había proyectos de reformas al respecto para que tuvieran un artículo específico las contravenciones en contextos digitales, el acoso callejero o la pornovenganza. La pornovenganza hemos tenido casos confirmados por los juzgados de control, que son los casos en donde, como ustedes sabrán, una expareja utiliza imágenes íntimas que compartió su pareja en el momento que estaban juntos para dañarla, pero sin pedirle nada a cambio, porque si le pidiera algo a cambio ya sería una coacción y sería un delito que investigaría cibercrimen. Cuando no le pide nada a cambio, lo hace solo con el objeto de dañar a la víctima, es la pornovenganza y es una contravención, y que está encuadrada dentro de 65 y 66 del Código de Convivencia Ciudadana. Que bueno, es una figura amplia donde hacemos que puedan entrar todas las diferentes contravenciones que no están específicamente legisladas. El acoso callejero por lo general es molestias a terceros en sitios públicos, que es el 51, la pornovenganza es el 65 del Código de Convivencia Ciudadana. En el Código de Convivencia Ciudadana se aplica
y en todo lo que no esté específicamente regulado por el Código de Convivencia Ciudadana, se aplica el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, supletoriamente. Pero, bueno, tenemos muchísimo, bueno, después les voy a contar los tipos de casos que tenemos, pero bueno, es muy interesante la respuesta de las víctimas y la devolución que nos dan, se sienten realmente escuchadas, contenidas, porque no, es una unidad que es chiquita y por lo general no trabajamos con tantos casos al mes, entonces tenemos la posibilidad que cuando vengan a denunciar, poderlas escuchar, asesorar, contener, explicarles qué pueden esperar del procedimiento, todas cosas que a lo mejor con la vorágine no se puede en otras unidades judiciales o en otros ámbitos de recepción de denuncias. Clarísimo, clarísimo, doctora, todo lo que nos fue aportando y diciendo, ¿no? Todas estas contravenciones que vemos que ocurren cada vez más y a diario, que tengan, bueno, que tengan un lugar o un marco procedimental para tratarlas, la verdad que es, bueno, algo muy grato, importante, y sirve, ¿no? Para darle tratamiento en todas las facetas que se pueda a este flagelo de las violencias de género, ¿no? En este caso, cuestiones que no llegan a ser delitos y que son contravenciones que también merecen su tratamiento. Ahí también haciendo pie en la pregunta que nos hace Víctor de si aplica sanciones contravencionales, vamos paso a paso, yo sé que la charla es muy interesante y hay que aprovechar a la doctora en lo que más se pueda. Te quería preguntar un poco cómo es el procedimiento en la unidad contravencional, y si querés vos ya después sí podés ahondar en esta pregunta que hace Víctor de por supuesto, sanciones contravencionales, ya para después sí dar pie a la segunda mitad de la charla, que pueden ser ejemplos prácticos que usted, doctora, seguramente a diario tiene en su despacho. Sí, por supuesto. Sí, la idea fundamental de la unidad contravencional es destrabar los conflictos antes que pasen a ser más graves, o sea, y que se conviertan en delitos, como les contaba. Entonces, tomar una intervención anterior, protegiendo a la víctima y evitando que pase a mayores, digamos, la situación. Y dar una respuesta integral. Esa es la fundamental misión de la unidad contravencional. ¿Cómo es el proceso contravencional? Bueno, se recepta la denuncia, se les hacen conocer los derechos que tienen, qué medidas de protección quieren o necesitan, se comunica, como les conté, al juzgado para que le pongan medidas, y inmediatamente de receptar la denuncia yo doy las directivas de investigación, que se investiga exactamente igual a un proceso penal cualquiera, si hay que pedir cámaras se piden, si hay que pedir preservaciones de perfiles de redes sociales se piden, si hay que hacer allanamientos se hacen. Toda una investigación. Antes de que siga, la gente seguramente puede desconocer que hay una unidad contravencional. Sí, por supuesto. Y puede, por ejemplo, ir a la unidad judicial de violencia. Sí, se la tienen que tomar igual y después me la giran si ellos creen que encuadran solo en una contravención, y me la giran y yo intervengo. Igual que yo tomo delitos y los giro también. Muchas veces claro, el relato es un hecho delictivo y lo tengo que girar a la unidad judicial que corresponde, digamos. Clarísimo. Yo, como unidad contravencional, no tengo expediente electrónico como tiene el resto del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, pero bueno, supongo que en algún momento en breve lo tendremos todo en papel, pero igual tenemos un soporte en formato digital para poder compartir información, etc. Tenemos muchas denuncias contra personal policial y articulamos con el organismo de control de las fuerzas de seguridad mucho, entonces tenemos que compartir información, etc. Tenemos mucho soporte digital, digamos. ¿Cómo es el proceso? Bueno, hacemos las medidas investigativas y la idea es que la idea que tiene Fiscalía General es que nosotros recolectemos toda la prueba antes de llegar a la audiencia, porque una vez recolectada toda la prueba vamos a audiencia, pero la idea es que en la audiencia ya podemos resolver, no que se suspenda para poder incorporar nueva prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya está bastante avanzada la investigación y se ordena la imputación, a diferencia del proceso penal, le damos intervención al abogado en el expediente para que pueda ver qué prueba hemos colectado, para que estudie el expediente y nos diga si quiere que diligenciemos alguna otra prueba antes de llegar a la audiencia.
Previo a la El declaración. proceso penal se levanta el secreto sumario en la indagatoria, acá no, se levanta antes, puede tener acceso al expediente, nos dice, sí, yo quiero X prueba, hay muchas causas con participación en los actos instructorios en la unidad de contravención. Muchas. Y una vez que, bueno, diligenciamos toda la prueba, incluida la pedida por los abogados, vamos a una audiencia. En esa audiencia estoy yo, el sumariante, el abogado defensor. Antes de llegar a la audiencia, Sí. ¿qué tipo de medidas investigativas suelen tomarse más comúnmente? Todas. Las más comunes, bueno, pedir cámaras, porque hay muchos hechos que ocurren en las vías públicas, y tenemos dos cámaras policiales, preservación de los perfiles, de redes sociales, que nos pasa mucho que a veces las empresas de Instagram, Facebook, etcétera, nos quieren brindar información y en otras no. Así que hay veces que podemos obtener la prueba y otras veces no. Yo hablé hasta con la Fiscalía del Cibercrimen de Daniel Odupuy, etcétera, y me dijeron, sí, es así. Cuando no te quieren dar la información, te dicen, vaya por la vía diplomática. Y la vía diplomática demora 2 años y la contravención prescribe al año, o sea que no te conviene ni siquiera intentar ir por la vía diplomática. Pedimos preservaciones de perfiles, pedimos cámaras, testimonios muchísimos. Todas las medidas investigativas que se hacen en un proceso penal las hacemos en la unidad contravencional. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de que esté bien instruida? Si viene un proceso sumario, ágil, etcétera, después puede ir a una revisión judicial. Si yo voy a un juez de control, la causa tiene que ir bien instruida para poder defender esa resolución. Porque yo, una vez que dicto la resolución, tiene 2 días el abogado para pedir revisión judicial ante un juez. Tiene que llegar bien fundamentada para que yo después lo tengo que ir a defender en una audiencia oral, entonces tiene que estar bien fundamentada la resolución, probatoriamente y sí, no completo. solamente el análisis de la violencia de género que se hace, sino que tiene que estar respaldada por el material probatorio. Más allá que en violencia de género partimos de la credibilidad del testimonio de la víctima, sí diligenciamos bastante material probatorio. Bueno, muchas capturas de pantalla, mensajes, nos traen, pedimos muchas sábanas telefónicas, titularidades de línea, porque muchos acosos, por ejemplo, el que te llama por teléfono y te dice obscenidades que vos no sabés quién es, que la víctima le causa mucha inseguridad, mucho miedo porque no sabe de dónde viene. Hemos tenido seriales de eso, o sea, que llaman a varias, hemos tenido varias víctimas y hemos logrado determinar quién es, condenarlo, etcétera, y darle una tranquilidad a la víctima de saber quién era. Por ejemplo, que era una persona que ellas no conocían. Porque cuando es alguien que vos decís, será el vecino de la vuelta, el de arriba, o sea, es muy es horrible para la víctima, porque si bien estamos hablando acá de contravenciones, que son un nivel, un escalón menor a un delito, provocan un daño tan grande en las víctimas, una inseguridad tan grande. Ustedes imagínense que un acoso digital a veces les provoca mucho más daño que una cachetada, o sea, que le publiquen sus fotos íntimas, sus videos íntimos, que provocan a veces muchísimo más daño, o que las estén llamando por teléfono y les digan obscenidades, o sea, las violencias en el ámbito laboral, tenemos muchísimas, llegan con unas lesiones psicológicas impresionantes, que nosotros lo que hacemos es investigar, tomamos testimonios, traemos a los psiquiatras, psicólogos, etcétera, y si yo pienso que puede haber un mínimo de posibilidades de que tenga una lesión de tipo psicológico, lo mando a fiscalía para que le hagan una pericia y determinen si hay lesiones psicológicas, un moving laboral, por ejemplo. Que tenemos el fallo de la Cámara Cuarta, que así lo determinó, y de otras resoluciones que han habido, elevaciones a juicio en Córdoba, que hacen que, bueno, que se condenen las lesiones de tipo psicológicas o moving laboral. Entonces, cuando yo advierto que puede haber esta situación, ya no puedo seguir interviniendo porque hay delito, y lo mando para que hagan pericias. Nosotros contamos, por suerte, con la colaboración del procesamiento, con todos los gabinetes de policía judicial, a pesar de que la investigación sea policial, me colaboran en todo, con todos los gabinetes no tengo problema, y en los casos de contraventores con padecimientos mentales, también contamos con los equipos técnicos que puedan llegar a hacer las pericias para determinar que no comprendió la criminalidad del acto. También otra de las funciones que tenemos es en el caso de menores. Los menores de 18 años son imputables, pero muchas veces vienen
a denunciar menores, y te dicen, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, no hemos hecho audiencias con esos menores diciéndoles que eso no lo pueden hacer y ofreciendo a esos menores la posibilidad de pedirle disculpas a la víctima. Las víctimas en muchos casos han aceptado y los juntamos y el menor le pide disculpas, por ejemplo, en los casos de llamadas telefónicas, ha pasado, y bueno, podemos articular de esa forma para darle una solución a la sociedad, porque esa es otra de las funciones de la unidad contravencional, articular con los diferentes, no solamente con los particulares, sino con los diferentes organismos del Estado. Por ejemplo, si yo creo que a la municipalidad le falta capacitar en violencia de género, cuando hay algún hecho ocurrido con trabajadores municipales, en la resolución le digo, recomendar a la universidad capacitar, a la municipalidad capacitar en violencia de género, o recomendar a la institución que sea que capacite a su personal en violencia de género. Y cada vez vamos a tener que empezar a exigir más que acrediten capacitación en violencia. Clarísimo, clarísimo, doctora. Concluida entonces o avanzada esta etapa investigativa, recolectar la prueba, dijo usted que pasamos una audiencia. Pasamos una audiencia, la audiencia es oral, estoy yo, como autoridad de juzgamiento, yo soy la única de donde están escondidas, la sumariante conmigo, el imputado y su abogado defensor, porque muchas dudas que tienen las personas, las víctimas y todo, va a estar la denunciante ahí, ¿no? En cumplimiento de pactos internacionales, etcétera, nunca va a estar la denunciante en la audiencia. Bueno, en la audiencia bueno, se le toman los datos personales, se le hace conocer los hechos que se le atribuyen, se fijan los hechos contravencionales, la prueba, y después se le da la oportunidad de hablar. Se le explica, como en cualquier audiencia penal, que puede abstenerse de declarar sin que implique una presunción de culpabilidad en su contra, y se le hace saber lo que dice el artículo 24 del Código de Convivencia Ciudadana, que es que en caso de reconocimiento de los hechos, la pena se disminuye a la mitad. Se lo dice a todos los contraventores para que analicen si ellos quieren reconocer o no los hechos. Ahí en ese momento el imputado puede declarar o no, y después el abogado también puede alegar o no. De su voluntad, hace su alegato o no, y después se le concede la última palabra al contraventor y se pasa a resolver. Las penas que aplicamos son que podemos pasar a una segunda audiencia, porque puede surgir de la audiencia y de la lectura de la prueba que en ese momento piden más pruebas, y ahí pasamos un cuarto intermedio y lo suspendemos. Y si no, pasamos a resolver, y las penas son, en nuestro Código de Convivencia, la multa, el trabajo comunitario y el arresto. El arresto no lo puedo dar yo, si considero que la pena es de arresto lo tengo que elevar a un juez de control. La multa y el trabajo comunitario, por lo general. Yo aplico por lo general trabajo comunitario a aquellas personas que no tengan una capacidad económica importante, que sí vea que tienen alguna posibilidad de brindar algo a la sociedad, que tengan un oficio, que puedan colaborar en algo que sea importante devolver a la sociedad, y si tienen una capacidad económica que les permita abonar una multa, como tener penas de multa, de acuerdo a la gravedad de las contravenciones también, porque las contravenciones cometidas en contexto de violencia de género son agravadas, así que tienen una pena más alta. Y después se le ponen penas accesorias. Las penas accesorias son la interdicción de cercanía, que se le ponen todos los casos. Y otra muy importante, que lo hizo el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, es de diseñar un curso online asincrónico, que es capacitación en perspectiva de género. Ese curso se obliga a los contraventores a hacerlo y a acreditar que lo hagan, siempre y cuando estén alfabetizados digitalmente, tengan acceso o a algún familiar o alguien que les pueda ayudar, porque si es una persona mayor que no tiene idea de cómo manejarse en entornos digitales, porque no se hace presencial por el momento, no lo puedo condenar a esa pena accesoria. Pagan la tasa de justicia y ahí, bueno, una vez finalizada la audiencia, se puede ir con la condena de multa o trabajo comunitario. El trabajo comunitario se hace a través del registro de ONGs de la provincia de Córdoba, y tiene 2 días los abogados para decidir si van a solicitar la revisión judicial de esa condena. Si la solicitan, se eleva a un juzgado de control, que es cualquiera de los juzgados de control de Córdoba, por sorteo. Antes de llegar, doctora, a la revisión, quería preguntarle si es que las hay, cuáles son las medidas de coerción en el procedimiento contravencional, si es que hay alguna. No, sí, existe la aprehensión cuando los aprenden en flagrancia, pero no pueden estar aprehendidos más de 8 horas, desde que cometieron el hecho. O sea, desde que cometieron el hecho, por lo general, los aprendidos que hemos tenido son muy pocos y son acosos callejeros, por lo general.
y no puede estar más de 8 horas, o tocamientos indecorosos pueden ser. No pueden estar más de 8 horas aprendidos, que ya les tenemos que dar la libertad de ellos. Salvo que surja que cometieron también un delito y lo ponemos a disposición de un fiscal, pero contravencionalmente no pueden estar más de 8 horas aprendidos. Es la única medida de coerción que podemos aplicar. Clarísimo. Ahora sí, si quieres, pásame la revisión. ¿Cómo? Bueno. La revisión acá en Córdoba, es nuevo esto, desde que yo estoy como ayudante fiscal. Para garantizar el contradictorio, los jueces de control empezaron a ver que tenía que haber en las audiencias una representación del Ministerio Público Fiscal, entonces me empezaron a llamar a los ayudantes fiscales contravencionales: vengan a la audiencia de revisión contravencional, vengan a defender su resolución. Ayer justamente tuve una, vamos a la audiencia oral, en Canales 2, audiencia de revisión, y tenemos que hacer nuestro alegato defendiendo nuestra resolución, contestando las nuevas posiciones que plantee la defensa, etc. Y luego de terminar esa audiencia, el juez de control confirma o no la resolución de la unidad contravencional. Hasta ahora, de todas las que llevamos, que serán unas 10, nos han confirmado todas las resoluciones. Y hay 2 que ya están en el Tribunal Superior de Justicia. Así que vamos a ver qué sucede, pero estamos tratando de que se haga jurisprudencia, porque no hay mucho escrito, no hay mucha jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, no hay mucha doctrina, no hay mucho nada, entonces estamos haciendo, digamos, en el camino, formas de interpretar esto, igual que salió también de Fiscalía General una resolución hace poco, porque existía la siguiente situación. Nosotros teníamos casos que se llaman muy borderline, porque hay una línea muy finita entre la contravención y el delito contra la integridad sexual muchas veces. Entonces Fiscalía General sacó una resolución que hay casos en donde son tan límite que para dar una mejor respuesta y una respuesta integral se puede interpretar como un abuso sexual, pero que no llegan a hacerlo muchas veces, entonces que en esos casos límite va a intervenir la unidad contravencional. El caso puntual por el cual se dictó esta resolución fue en un entorno laboral. El dueño del negocio le venía diciendo a una empleada jovencita de 17 años que era linda, que le gustaba, etcétera, que le llevaba a la casa, un castigamiento permanente, hasta que en un momento siempre le venía y la abrazaba con todo el cuerpo de atrás. Entonces eso se decía, bueno, ¿es un abuso sexual o no? Y es tan límite que la Fiscalía General dijo, no, eso investíguenlo ustedes. Cuando sea ya un abuso sexual que le toca alguna parte pudenda de la víctima, ahí sí va a pasar delitos contra la integridad sexual. Pero mientras tanto, hay muchas veces que le toca la pierna, el muslo, la abraza, etc., va a pasar a ser investigado por la unidad contravencional porque puede dar una respuesta más rápida, digamos. Así que sacaron esa resolución específica porque para avalarnos nuestro trabajo, porque muchas veces si no, llegaba a control, y control decía, no, esto es un delito, y declaraba la nulidad de todo. Entonces, se había trabajado, se había condenado, etcétera, digamos, para que pasara a ser todo nulo, y que fuera un fiscal para que empezara todo de nuevo, como si fuera un delito contra la integridad sexual. Entonces, para avalar esa parte, por la política de distribución de trabajo del Ministerio Público Fiscal, puso estos casos y van a ser de la unidad contravencional a través de una resolución. Doctora, otro de los puntos que dijo es que en caso que la resolución sea la de arresto, corresponde al juez de control y faltas dictar la resolución. Exacto. ¿Quiere precisarnos un poco más sobre cómo es esa cuestión? Claro, si yo creo de la investigación que es suficientemente grave el hecho y que la pena que le puede corresponder es de arresto, tengo que hacer toda la investigación, pero no llego a la audiencia, sino que se la elevo al juez de control para que él directamente la haga y ponga la pena, etc. Nosotros como ayudantes fiscales no podemos imponer penas de arresto. La resolución del juzgado de control y falta que confirma una resolución de usted o la que impone la pena de arresto, ¿es impugnable y hacia dónde? Sí, por vía de casación al Tribunal Superior de Justicia. Vieron que les contaba que ya tenemos 2 en el Tribunal Superior de Justicia.
es así, tiene estas instancias. Les quiero contar una cosa. Tiene la nuestra, control con revisión, que sería una apelación, y Tribunal Superior de Justicia con casación. No, lo que les quiero contar es que el proceso contravencional no, durante el proceso contravencional no existen las medidas de apelación de los decretos de trámite. O sea, lo único que se puede apelar es la resolución final. Ya he tenido casos en donde he denegado cosas y me han pedido que lo eleve con una apelación al juez, y el juez le ha dicho que no está especialmente previsto en el Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba, por lo que no existe ese recurso, y hay que esperar a la resolución para solicitar la revisión. O sea que no existen posibilidades de apelaciones de las resoluciones intermedias, de las cosas, o de los decretos de trámite. Doctora, en su momento dijo que para la revisión los abogados tenían 2 días. Sí, 2 días. ¿Y para la casación? No sé, el mismo plazo que en el Código Procesal Penal para la casación. Bien, perfecto. Pero se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal, porque no está específicamente previsto en el Código de Convivencia. Bueno, les cuento que Sebastián Villaut nos preguntaba si tienen estadística respecto de las contravenciones que luego pasaron a ser delito. Bueno, más allá si la tiene o no a esa estadística, creo que recién nos ilustró un caso donde, bueno, la Fiscalía General determinó que ese episodio fáctico que usted nos comentó tiene que seguir a cargo de la investigación en la unidad contravencional, ¿no? Debe haber muchas situaciones border, llamémosle, por utilizar una terminología, donde no se sabe si esa contravención ya toca o supera la barrera de lo que hoy en día hablamos de delito, ¿no? Exacto. Y el órgano, yo discuto competencia con fiscales por lo general. Entonces, ¿quién dirime? El Tribunal la Fiscalía General. O sea, si un fiscal me dice, no, esto es contravención, y yo digo, no, esto es delito, y nos ponemos de acuerdo, Fiscalía General dirime la cuestión. Claro, no un fiscal de cámara de acusación. No un fiscal de cámara, no la cámara de acusación, Fiscalía General. Fiscalía General. Fiscalía General. Bueno, doctora, le dejamos la última pregunta ya para pasar a la parte valorativa, ¿no? De todo esto que venimos hablando. Es si además del caso que nos ilustró hace poquito, recuerda otro caso que nos quiera traer a colación, que obviamente la gente dichosa de escucharla, porque además siempre lo que decimos que estos conversatorios tienen un tinte práctico y pragmático, así que si tiene algún otro casito más que nos quiera ilustrar, buenísimo, y si no ya damos puntapié a la parte final de esta charla. No, tenemos muchos casos interesantes, tenemos mucho maltrato laboral a nivel policial, mucho maltrato de personal militar, con comentarios cosificadores a sus compañeras. Tuvimos casos de un médico militar que hostigaba a sus compañeras, les mandaba fotos de sus partes íntimas, a 3 compañeras médicas militares las hostigaba. Bueno, tenemos porno venganza, tenemos mucho hostigamiento digital, mucho caso de maltrato laboral donde las víctimas han llegado en una situación tan vulnerable, y que después de ser escuchadas les cambia hasta la cara, porque lo que se logra es, y yo no se los dije en un momento, es protegerlas, porque lo que implementamos en la unidad contravencional es que las víctimas digan que no quieren, que es su voluntad que se le ponga una orden de restricción, pero que no se les modifiquen sus condiciones de trabajo. Porque ¿qué es lo primero que hacen en todos los lugares de trabajo? Cambiar a la víctima de lugar de trabajo o de horario. O sea, para cumplir con la restricción, perjudicamos a la víctima. O sea, la estamos revictimizando. Entonces, y los juzgados, por suerte, de niñez, adolescencia y violencia familiar y género lo tomaron, y cuando dan la medida de restricción, establecen específicamente que no se le modifiquen a las víctimas sus condiciones laborales, y le mandan un oficio a ese lugar de trabajo diciéndoles esto específicamente. Y eso las ayudó muchísimo, muchas de las víctimas, a tomar el valor de hacer las denuncias y a sentirse como más protegidas, porque lo primero que se hacía antes era, te cambio a vos, te modifico a vos tu horario, y el contraventor seguía lo más bien como si no hubiera pasado nada.
perjudicándolas totalmente a las víctimas. Entonces, eso ayudó muchísimo. Y que lo tomaran los juzgados también ayudó muchísimo. O sea, porque por lo general se ponía orden de restricción, pero no se decía esto. Entonces, al plantearlo específicamente, se abstiene todo el mundo de volver a revictimizar a esa persona, digamos, porque eso desalienta mucho a las víctimas a hacer después la denuncia. Si tienen otras compañeras que están en la misma situación y están viendo que la están perjudicando, es obvio que no la van a querer venir a hacer la denuncia. O sea, así Sí. que... Y doctora, sumando y ratificando lo que usted dice, ¿no? Esto que yo le llamo y que son las medidas de acción afirmativa, ¿no? No quedarnos con resoluciones meramente declarativas, sino que ir un paso más allá de. Y en este caso, como bien vos dices, no solamente disponer una medida cautelar, una medida autosatisfactiva, sino también hacerle saber a la empresa o al ente societario que esa chica, víctima de violencia de género, puede mantener su lugar de trabajo, su puesto de trabajo, en la misma sede donde estaba trabajando. En el mismo horario. En el mismo horario, tal cual, tal cual. Esas son medidas realmente de acción afirmativa, de acción positiva que... Totalmente. Y yo voy a empezar a exigirle a todos los contraventores y a preguntarles cuando vengan en la audiencia, etcétera, si tienen capacitación en la ley Micaela, si tienen capacitación en violencia de género, porque hoy en día ya todos tendríamos que tener capacitación en violencia de género. Entonces, es otra cosa que tendremos que empezar a exigir como sociedad a todas las empresas y a todos los organismos estatales. Los organismos estatales están obligados, pero las empresas privadas también deberían todos capacitar. Seguramente, doctora. Bueno, la verdad que ha sido clarísima, nos has ilustrado con casos prácticos, material normativo, aspectos dogmáticos. La verdad que un popurrí y un mix en casi 50 minutos que, bueno, la verdad que a mí y seguramente hago extensivo a todo el público, han quedado fascinados porque, claro, hablamos de un tema que no se habla a diario, que se da a diario, pero que no se habla a diario. Y que, es que nadie sabe, ni los operadores jurídicos, ni nadie sabe a dónde ir cuando le suceden estas situaciones, digamos, o sea, que no son delitos. Entonces... Totalmente, y a eso apuntaba. Doctora, la última pregunta, sí, ya para cerrar definitivamente y agradecerle al público que siempre se renueva y los que siempre están, que nosotros agradecemos a diario, porque, bueno, sin ustedes no seríamos nada, es dejarte unas reflexiones finales del rol o el trabajo a diario de esta unidad contravencional y cuáles son los aspectos que vos considerás que se pueden mejorar. Las reflexiones finales que tengo yo es que es muy gratificante para nosotros, para el equipo de trabajo, cuando nosotros terminamos el sumario, cuando llega la condena y ejecutamos la condena, cuando le notificamos la resolución a la víctima, después le pedimos que nos manden una devolución de cómo se sintieron, y nos mandan unos mails tan hermosos, con unas palabras tan sentidas de agradecimiento, de sentirse escuchadas, que hace que tengamos más ganas de seguir trabajando, digamos. La parte más importante para mí es que las víctimas se sientan escuchadas, acompañadas, que se les dé una respuesta. En la medida de lo posible podamos ayudarlas, y nuestro equipo de trabajo, los sumariantes, atienden a las víctimas, les dan su teléfono personal y les atienden a cualquier hora del día, les asesoran. O sea, es un trabajo muy comprometido con la víctima, y eso yo creo que ellas lo sienten, y por eso después nos devuelven cómo se sintieron escuchadas, contenidas, nos escriben cosas hermosas, que ameritó también que la Fiscalía General nos felicitara y nos llegamos un par de ocasiones, porque realmente se daban cuenta de cómo ayuda este tipo de organismos, digamos, esta unidad, cómo ayuda a las víctimas a atravesar determinados conflictos. Y nosotros lo que más necesitaríamos, lo que necesitan todos, calculo, los lugares del país, es más personal, más recursos, soy yo sola,
fuéramos más, podríamos hacer muchas más audiencias. Bueno, siempre los recursos faltan, pero bueno, con lo que tenemos, hacemos lo mejor que podemos. Todos estamos absolutamente comprometidos y yo creo que lo más importante es trabajar en equipo y que todo el equipo se sienta parte. Yo siempre les digo a mis sumariantes que somos todos compañeros, que trabajamos del mismo lado y que como son personal policial, ellos son mucho de las jerarquías, y digo acá no hay jerarquías, somos todos compañeros, vamos todos por el mismo lado. Y ellos se sienten parte, han aprendido muchísimo a investigar, porque yo hace 25 años trabajo en la parte penal, entonces la parte de investigación ya siempre he trabajado investigando, entonces les he podido transmitir mucho, y entonces ellos se sienten como mucho más capacitados, ya solo pueden ir a trabajar a cualquier unidad judicial o a cualquier fiscalía que ya podrían hacer una investigación penal. Así que, pero bueno, recursos siempre nos faltan, y yo fundamentalmente creo que habría que modificar el Código de Convivencia Ciudadana, poner las figuras que se necesitan específicamente, poner algunas penas más altas, y yo, en mi humilde opinión, cambiaría, porque los recursos, las multas que nosotros cobramos van a la SENATO, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Violencia Familiar, y creo que ese importe debería ir a acciones, ese dinero debería ir a acciones contra la violencia de género, a capacitaciones, acciones, etcétera, pero bueno, ya son decisiones políticas que escapan a mi competencia, digamos. Pero muchas veces, bueno, otra cosa que no se aplica en violencia de género y que lo prevé el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba es el perdón judicial, y esto viene a colación porque justo que fui a una audiencia ayer, el contraventor ofrecía pagar una indemnización a la víctima y no, bueno, no lo aceptó el juez porque no se aplica el perdón judicial en el cumplimiento de los pactos internacionales, tenemos que dar una respuesta efectiva a la víctima, y el contraventor ofrecía pagarle a la víctima una X cantidad de dinero, y cuando le dijimos, no, bueno, tiene que pagar la multa, que es tanta cantidad de dinero, que era casi lo mismo que le ofrecía pagar, pero cuando se enteró que la plata no iba a la víctima, pero iba a la SENAT, se puso mucho más contento, digamos. No quería darle dinero a la víctima. Por ahí piensan que el dinero va para la víctima, no, va al Estado, digamos. Así que, pero bueno, y otra cosa que me da mucha satisfacción y nos da mucha satisfacción es ver que muchos de ellos, en el curso que hace el Instituto de Formación, también dan una devolución de qué aprendieron de ese curso, y muchos de ellos demuestran que internalizaron, con ejemplos prácticos, que las conductas que habían llevado a cabo no estaban permitidas, que estaban mal, que tenían que cambiar su forma de proceder, su forma de manejarse. Y eso, bueno, está muy bueno. Doctora, Sí. la verdad que, bueno, agradecerle nuevamente porque, bueno, ha sido fabuloso su disertación, este conversatorio que hemos tenido. Comentarle algunos saludos, en este caso Ale le pone gracias, Víctor acá felicitaciones y gracias por la claridad, Víctor de Misiones. Ricardo Fernández, muchas felicitaciones doctora Marina por el trabajo espectacular que están llevando a cabo en la unidad contravencional. Excelente entrevista, muy clara, Soledad Rodríguez. Bueno, esos son algunos de los saludos del público. La verdad que te agradecemos nuevamente. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy a disposición de todo el que quiera información o modelos de lo que hacemos, cosas. Estoy a disposición de que necesite. Me llaman muchas veces de muchos lugares del interior de Córdoba, y ahí estoy tratando de dar un poco de la experiencia que vamos adquiriendo nosotros sobre la marcha, digamos. Así que totalmente, está bueno totalmente compartir. Bueno, muchas gracias y cierra Fede la entrevista. Dale, bueno, gracias doctora, gracias Ezequiel. No sé, Victoria, si querés dejar tus redes o algún mail de contacto para que alguien te contacte, no sé si las utilizás. Sí, sí. Si querés escribirás al chat, así la gente Dale. puede contactarse con vos. Y nada, reitero lo que dijo Ezequiel, ahí te están comentando cosas muy lindas de la charla, también en Facebook, así que después míralo. Bueno.
las preguntas ya fueron respondiendo, ¿no? De las estadísticas que vi que las mencionaron. No sí. tenemos. Bien. Las preguntas, salvo la de la estadística que acaba de decir la doctora, fueron respondidas a medida que ellos hablan. Muy bien. Ahí aportó el mail la doctora. Bueno, ahí está, ucontravencional.género@gmail.com. Bueno, Lo que necesiten nos escriben ese mail, no tengo ningún problema. bueno, perfecto. Bueno, gracias Ezequiel por haberte encargado de la entrevista, gracias doctora por su participación, gracias a todos los que estuvieron participando y asistiendo a esta entrevista, y también a los que nos están viendo en Facebook, un saludo muy grande. Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.